observación de la sociedad y de la cultura no puede llegar a su objeto. Para Freud, las obras de arte, las normas morales, el investigar, no son más que un proceso de desviación, una sustitución de la meta de objeto de la satisfacción en un objeto de naturaleza no sexual, un objeto que socialmente es considerado elevado. En trabajos posteriores, Freud se da cuenta de que el placer es solo un elemento, junto con otros crean un sistema que él llama la realidad psíquica, en la cual se va más allá del principio del placer. Él crea un concepto, la pulsión de muerte, que trata de explicar esta relación dialéctica humana que tenemos entre el placer y el dolor y dar cuenta de la incesante proclividad humana por el malestar. La pregunta de Freud es simple. ¿Qué lleva a los seres humanos a hacer obras de arte y no estar teniendo sexo todo el día? ¿Qué tiene el arte que nos lleva más allá de estas satisfacciones inmediatas? Él desarrolla la teoría pulsional, que le permite a él entender la economía de nuestros anhelos, nuestras obsesiones, la didáctica del deseo, dialéctica del deseo. Cuando él habla de pulsiones, estoy hablando de una cosa que es distinto de la pulsión con respecto al animal. El animal tiene instinto, hambre, comida. Los seres humanos tenemos pulsiones, definidas por el psicoanálisis como la pulsión oral, anal, genital. Y Jacques Lacan va a definir eventualmente otras pulsiones, que van a ser la pulsión de la vista y la pulsión invocante, relacionada a la voz, que planteé en mi trabajo y en mi disertación como el sonido. La música como una pulsión de sonido. La teoría de Freud fue revolucionaria, porque que la música o el arte trate de un asunto localizado bajo las coordenadas de la sexualidad fue una concepción nueva de la economía psíquica. ¿De qué trata esta fuerza que lleva a producir, transformar lo natural y transformarlo en cultura? Freud dice, todo aquello en la cual la vida humana sea elevada por encima de sus condiciones animales y se distingue de esta misma, de la vida animal, es la cultura. Inferimos así que todo lo que hacemos, la cultura, es un efecto de la operación de sublimación. Cuando, al separar la sexualidad del acto sexual, Freud introdujo una dimensión nueva, más amplia de lo que había establecido la psicología. La sexualidad reviste todas las acciones humanas. El legado de Freud es que el arte rinde tributos a las fuerzas humanas más profundas y salvajes. Lo violento, lo sexual, lo carnal, como fuerzas que gobiernan lo humano desde la represión inconsciente, dejando entendida así la sublimación como una operación de la cultura en todas sus partes constitutivas. Freud va a ir entre dos posiciones. En una obra, Breve Informe de Psicoanálisis, dice por un lado que las aspiraciones sublimadas que ponen su energía a disposición del desarrollo cultural son algo positivo, y luego en el malestar de la cultura va a decir que la sublimación no puede garantizar una protección perfecta contra el sufrimiento. Y esta oscilación la va a presentar en toda su obra. En la disección de la vida psíquica, una conferencia 31, Freud habla de la identificación como un fundamento de la vida psíquica y da cuenta de la subordinación del yo a tiranos, como son el mundo exterior, el superyo, el ello. Lo traduzco, tiranos eventualmente serían nuestros padres inicialmente, cuando crecemos. El superyo son la ley que incorporamos, como supuestamente lo bueno, lo que debemos hacer. El ello sería todo lo que reprimimos, como aquello que socialmente no es aceptable, todo aquello que deseamos hacer y no es aceptado por una cultura. Yo agrego a esto los ideales. La posición freudiana invalida cualquier concepción psicologista de autonomía del yo. Lacan toma esto y va a decir que el sujeto no es una causa, sino un efecto del significante. ¿Cómo relacionamos esto con nuestra pasión por la música? Porque muchos de nosotros nos dedicamos al arte, damos nuestra vida. Sentimos como Nietzsche que la vida sin música sería un error. La música nos lleva a un estado de existencia que no es el de la vida cotidiana, un universo con maneras diferentes de concebir lo real, lo inaudito, lo que revela nuestro tocar, tal compositor, tal sonido. No es posible hablar de sublimación
entendida como un saber hacer. Es una promesa de placer sin represión. La convivencia entre la voz de nuestros maestros, de la tradición, el deber ser un ideal y la focalización de un decir individual. Ese rubato que marca nuestro saber hacer. Verdadera dialéctica de la interpretación que está en el centro de cualquier obra que tocamos. La sublimación, que es un hacer inconsciente, da cuenta de una faceta del sujeto musical. No es lo mismo el ideal entendido como una imposición de los valores del yo a lo que debiera aspirarse, que el valor inherente atravesado por la sublimación que produce la experiencia artística. ¿Qué satisface la música? ¿Cómo lo hace? Lo que satisfaría la actividad sexual se sustituye por el hacer música. Jack Miller dice: sería muy fácil afirmar que la sublimación implica la represión de la sexualidad, pero Lacan subrayó que eso es precisamente lo que el término no significa. El concepto de sublimación fue introducido por Freud para indicar que si bien no hay actividad sexual, tampoco hay represión. Es la paradoja de una satisfacción de las pulsiones sin actividad sexual y sin represión. Esto dividió aguas en todos los campos culturales. A Jung, por ejemplo, lo hizo pensar que existe la libido que no es sexual, que es una posición, pero que lleva a la mística, posición que yo no comparto. La posición lacaniana, él consideró las paradojas de la sublimación de otra manera. Mostró que la sexualidad freudiana no es una relación con el otro sexo, que por el contrario, comparada con el animal, hay una falta central de la sexualidad humana. Cuando él dijo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, esto tuvo implicaciones a todo el campo cultural. La sexualidad no está fuera de la estructura del lenguaje, ya que toda pulsión se manifiesta en relación a esa falta central de ella misma. Lo central de la música, del arte, es una ausencia que vale en tanto el goce está perdido, y la creación, el sonido por venir, siempre viene a envolver ese vacío. Es el ejemplo heideggeriano del alfarero. La vasija puede ser concebida, creada, como el objeto por excelencia que se construye alrededor de un vacío, y entonces lo hace existir. La tesis de Lacan es que el arte se construye en torno a ese vacío de goce. Lacan dirá: explicar el arte por el inconsciente es muy sospechoso. Sin embargo, explicar el arte por el síntoma es algo mucho más serio. Lacan toma distancia del método freudiano de explicar el arte por el sentido. No es analizar al artista para saber lo que quiere decir la obra, porque esto supondría igualar la obra con una formación del inconsciente. Al tocar una obra, se pone en evidencia algo distinto de los efectos de sentido. Desde los tres registros lacanianos, lo imaginario, por ejemplo, lo podemos definir como los sonidos que el compositor concibe. El arte como registro de lo simbólico lo vemos, por ejemplo, en una estructura de una fuga de Bach. Hay reglas a priori. Pero el gran aporte de Lacan es la aproximación del arte como concepto de real, porque el lugar del goce está colonizado por el arte. La música como la promesa de placer de esa nota por venir. En el seminario 7, Lacan da a conocer la propuesta. Dice: la sublimación eleva un objeto a la dignidad de la cosa. La cosa, das Ding, es lo íntimo que del sujeto se separa, pero que a la vez constituye el núcleo del mundo subjetivo. Lacan plantea que el sujeto